Me gustaría hablar un poquito del Evangelio según San Mateo para introducir algunas ideas en esta ocasión. Y el Evangelio según San Mateo, aunque es el primer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones he mencionado que no es el primer evangelio que se escribió. Así que a veces nosotros damos por sentado esta idea de que al parecer, al principio del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo fue el primer evangelio que se escribió. El evangelio que por primera ocasión fue escrito fue el Evangelio según San Marcos. Y del Evangelio según San Marcos yo pienso que Mateo tomó quizás algunas perspectivas, echó un vistazo para sacar algunas conclusiones y de allí escribió el Evangelio que lleva su nombre. Más o menos lo habrá escrito en el año 70 o 75 después de Cristo. Y algunos eruditos bíblicos dicen que el Evangelio según San Mateo tiene una audiencia a la cual alcanzar. Y lo podemos descubrir en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio que lleva su nombre. Así que ponga allí el dedito, Mateo 1:1, para descubrir cuál audiencia Mateo quiere alcanzar. Y dice así el versículo 1, inicia con una genealogía, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De las primeras cosas que yo me preguntaba cuando me encontraba con una genealogía, aparte de ser muy largas y tener muchos nombres, que por cierto recuerdo que ahora que fuimos al campamento hice a sufrir a los chicos con el libro de Génesis porque aparecían muchas genealogías, pero gracias a Dios sacaron un excelente lugar. Así que ¿cuánto felicitan a los chicos los clubes de iglesia mayores? ¿Amén? Se esforzaron mucho en Génesis, yo les di la lata, yo les daba los exámenes para sufrir un poco, pero gracias a Dios se logró el objetivo, cultivar más la vida espiritual y también glorificar el nombre de Dios representando a los clubes. Y al entender las genealogías, nosotros podemos notar que aquí el verso 1 dice que Jesucristo es descendiente de David y descendiente de Abraham. Y según lo que hemos aprendido a la luz de la Biblia, todos aquellos que fuesen descendientes de David tienen derecho al trono. En otras palabras, si Jesucristo es descendiente de David, es descendiente directo y tiene la posición para poder ser rey. Así que Jesucristo, según el verso 1, es rey, porque es descendiente de David. Pero el versículo 1 también dice que es hijo de Abraham. Y todo aquel que es descendiente de Abraham es judío entre los judíos. Si unimos las dos ideas, Jesucristo descendiente de David y Jesucristo descendiente de Abraham, lo que el texto bíblico quiere decirnos es que Jesús es el rey de los judíos. Así que el versículo 1 de manera subyacente nos presenta la audiencia que Mateo quiere alcanzar. La audiencia que Mateo quiere alcanzar es una audiencia que espera al Mesías. Es una audiencia que tiene el privilegio de entender y comprender la palabra de Dios. De manera que esta audiencia no es neófita, esta audiencia no es primeriza, esta audiencia conoce acerca de Dios y esperaba en su contexto histórico inmediato la primera venida de Cristo Jesús. Ahora nosotros, haciendo un paralelismo, somos el Israel espiritual y esperamos la segunda venida de Cristo Jesús. De manera que el Evangelio según San Mateo puede ser aplicable a nuestras circunstancias en relación con la segunda venida de Jesús. Bajo esa premisa, el Evangelio cobra un sentido especial para cada uno de nosotros. La iglesia contemporánea de hoy recibe directrices espirituales a través del Evangelio según San Mateo. Pero antes de entrar al capítulo que quiero estudiar, voy a hacer un poco de contexto en relación con las secciones que tiene este Evangelio. Según los eruditos bíblicos, este Evangelio puede dividirse en 3 segmentos. Mateo capítulo 1, versículo 1, a Mateo capítulo 4, versículo 16. Y en ese segmento usted puede notar que aparece la genealogía de Jesucristo, que aparece la visita de los magos, que aparece la predicación de Juan el Bautista, que aparece el bautismo de Jesucristo, la tentación de Jesús, cuando Jesús empieza a predicar. Y la primera sección habla de toda esa parte de la vida de Jesús. Pero a partir del Evangelio, según San Mateo, disculpen estar repitiendo tanto esta idea, el capítulo 4, versículo 17, aparece una frase que divide la primera sección y comienza la segunda sección. ¿Me acompañas, por favor? Mateo 4, 17. Y así el evangelista divide el libro en 3 partes. Mateo 4, 17. Dice la palabra del Señor:
desde entonces. ¿Cómo dice? Comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se abandona la primera sección y el evangelista se adentra a la segunda sección, que tiene que ver con el ministerio de Cristo Jesús en esta tierra. Y en San Mateo capítulo 5, 6 y 7 encontramos la carta magna del reino de los cielos, el sermón del monte, donde Jesús dijo cosas extraordinarias, y de allí múltiples milagros que consisten en la triple misión de Jesús y la triple misión de la iglesia. La triple misión de Jesús consistía en 3 verbos: enseñar, predicar y sanar. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia debe de enseñar, instruir, debe de predicar, proclamar y debe de sanar, dar un mensaje de salud a un mundo que perece. Así que la segunda sección consiste en todo el ministerio de Jesús en esta tierra. Pero de allí Mateo, del capítulo 4, versículo 17, al capítulo 16, versículo 20, abandona el ministerio de Jesús e introduce la última parte de la vida de Jesucristo. Ahora me acompañas rápidamente a San Mateo 16, 21, por favor. San Mateo 16, 21. Porque aquí nuevamente utiliza esa expresión para introducir el último segmento de su evangelio. Y en el versículo 21 vas a encontrar la misma expresión. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De manera que la última sección, San Mateo 16, 21 al 28, 20, habla del sacrificio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Y en ese marco contextual se encuentra el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 17 inicia con la idea de Jesús de subir con 3 de sus discípulos a un monte. Y es que la imagen del monte representa la imagen de consagración, la imagen de búsqueda de Dios. Es una figura que nos invita a disfrutar de la presencia de Dios en lo secreto. Y Jesús lleva a 3 de sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Ahora, cuando nosotros analizamos la experiencia y la vivencia de estos discípulos, Jesús los elige no por ser los mejores, sino porque tenían disposición de corazón para estar cerca del Maestro. Y es que cuando Jesús caminaba con las personas, habían 3 tipos de personas. Número 1, estaban los seguidores. Número 2, estaban los discípulos. Y número 3, estaban los amigos. En el círculo más inmediato Jesús tenía seguidores. ¿Y quiénes son los seguidores? Los seguidores son aquellos que escuchaban a Jesús de vez en cuando. Un día llegaban, por ejemplo, un miércoles de grupo pequeño y escuchaban la palabra de Dios. Venían un viernes visitando a la iglesia y escuchaban el mensaje de Dios. Pero de ahí pasaban 7, 8 días, una semana, 15 días y no volvían a venir. Eran seguidores, simpatizantes del mensaje de Jesús. Pero dentro de ese círculo también había discípulos. Y un discípulo es aquel que decidió seguir a su maestro, que adquirió un compromiso con su maestro. Y en ese círculo más inmediato Jesús tenía 12 discípulos, personas que se habían comprometido con Jesús, con su mensaje y con la tarea que Él les iba a asignar de proclamar el Evangelio al mundo. Pero en medio de los discípulos, queridos hermanos, y lo voy a decir con mucho cariño, Jesús tenía 3 personajes que eran de su círculo más íntimo. Amigos de Jesús, convivían con Jesús, caminaban con Jesús. No solamente iban al templo los sábados, sino que convivían en el transcurso de la semana, en las actividades cotidianas de la vida. Eran amigos de Jesús. Estos 3 amigos estuvieron con Jesús en el huerto del Getsemaní. Estuvieron con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Eran los 3 amigos más cercanos de Jesús. Y esto nos invita a pensar a nosotros, ¿qué tipo de personas somos nosotros con relación a Jesús? ¿Seguidores, discípulos o amigos? Dios nos ayuda no solamente a ser discípulos, sino también a ser amigos de Cristo Jesús. Bajo esa premisa, la Biblia dice que Jesús se los lleva a un monte alto y que allí en el monte Jesús se transfiguró delante de ellos. No obstante, quiero resaltar solamente una idea del verso 1.
Vamos a leerlo, por favor. San Mateo 17:1. Dice así la palabra de Dios. 6 días, ¿qué? Después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Hay una frase de esas que tú dices, qué interesante. Yo sé que ustedes están emocionados como yo al compartírselas, que dice más o menos así: 6 días era el número necesario de días para un evento sagrado en Israel. Repito, 6 días era el número necesario de días para un evento sagrado en Israel. Una pregunta: ¿cuántos días tardó Dios creando los cielos y la tierra? ¿Y qué hizo el séptimo día? Reposó. De manera que 6 días es el número necesario de días para yo prepararme, para yo caminar con Jesús, y el séptimo día ver la gloria de Dios. Esta idea se construye mucho en una experiencia que el pueblo de Dios tuvo. Y vamos rápidamente. Josué capítulo 6. Acompáñame por favor porque esto es lindísimo. Josué capítulo 6. Versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1. Hay mucho que decir, pero quiero ser breve. Dice así, Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Bien? Cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis por ¿cuántos días? Durante 6 días. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron ¿cuántos días? Versículo 15. Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. 6 días el pueblo de Israel rodeó Jericó. 6 días de preparación, 6 días caminando con Dios, un ciclo de 6 para el séptimo día ver los muros derribarse. Muchos de nosotros queremos caminar con el Señor solamente el séptimo día, pero el Señor nos invita a caminar con Él los 6 días de la semana para que al participar del monte, al consagrarnos con Jesús, al sacar tiempo para estudiar la Biblia y orar, el séptimo día ver el poder de Dios en nuestra vida. Porque el séptimo día es el día donde nosotros completamos las pilas espirituales, nos llenamos la presencia del Espíritu Santo para salir en nombre de Cristo Jesús y anunciar a otros que Cristo viene pronto. Pero es necesario los 6 días de consagración, 6 días caminando con Dios, 6 días buscando la presencia del Señor. Porque aquel que no sube al monte, querido hermano, aquel que no saca tiempo para estar con Dios, no tiene poder de Dios. La gente sabe cuando tú caminas con Dios. La gente sabe cuando tú subes al monte con Dios. Es curioso que cuando Jesús subió al monte, aparecieron 2 personajes que tuvieron la mayor revelación de Dios en un monte. Porque el monte es figura de consagración. En el monte está Dios, en el monte está el Espíritu Santo, en el monte está el poder del Altísimo. Y aquel que sube al monte tiene el poder de Dios. Y aquel que sube al monte es henchido del Espíritu Santo. Y aquel que sube al monte es lleno de la presencia de Dios. Pero aquel que se queda en el valle no tiene poder de Dios. Y muchos de nosotros queremos subir al monte solo el séptimo día. Óigame, lo voy a decir con mucho cariño. ¿Usted cree que aguantaría mi batería de teléfono hasta el próximo sábado? ¿Qué piensa? Difícilmente, ¿verdad? Sobre todo porque le estoy picoteando a cada rato. Entonces, si la batería de mi teléfono no va a aguantar hasta el próximo sábado, ¿cómo piensas que tu vida espiritual va a aguantar hasta el próximo sábado? Es fundamental subir al monte, porque el que no sube al monte no tiene poder de Dios. No es lleno de la presencia de Dios. 6 días es el número necesario de días para ser lleno de la presencia de Dios y en el nombre de Cristo Jesús decirle a otros que Jesús viene pronto. Ahora,
La Biblia dice que en ese monte aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Se le reveló Jehová a Moisés en el monte? Sí, la Biblia dice que sí. ¿Se le apareció Jehová a Elías en el monte? Sí. Monte Sinaí y Monte Carmelo. ¿Los dioses recibieron manifestaciones poderosas del Señor? Sí. Pero hay algo curioso en la experiencia de Moisés. Porque subir al monte es una cosa extraordinaria. Estar delante de la presencia de Dios es lo mejor que te puede pasar. Estar en la atmósfera sagrada de la presencia del Todopoderoso es una bendición que tú tienes que experimentar cada día. De manera que Moisés subió al monte y fue tanta la experiencia sobrenatural con Dios en el monte que ese Moisés se quedó ¿cuántos días allá arriba? 40 días y 40 noches. Así es. Eso es todo. 40 días y 40 noches se quedó Moisés allá en el monte. Una pregunta, ¿comió Moisés? ¿Tuvo sed Moisés? ¿Quién era la comida de Moisés? Dios. ¿Quién era la bebida de Moisés? Dios. Y cuando Moisés bajó del monte, venía tan lleno de la presencia de Dios que su cabeza parecía un bombillo. Porque cuando tú estás delante de la presencia de Dios, refleja su gloria. Cuando tú bajas del monte, la gente sabe que tú estuviste con Dios. Pero si tú te quedas en el valle, ay hermano, óigame, no es chisme, es información, Les voy a decir algo que pasó cuando los muchachos se quedaron allá abajo. ¿Y por qué Jesús llevó a Pedro? Si ese es puro pelear. Y se llevó a los hijos del trueno. ¡Ay, Padre! Pura gente poderosa cargaba a Jesús. Y los discípulos se quedan allá abajo. No, si eso no tiene nada de bueno, ¿por qué Jesús se los llevaría al monte? Y mientras los otros están allá experimentando el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo, los 9 de abajo se pasan criticando al Señor, se pasan censurando al Señor. Porque aquel que no está centrado en la misión, aquel que no está centrado en la oración, aquel que no está centrado en el estudio de la Biblia, solo se pasa cuestionando. Porque su mente está desocupada, no está ocupada en pro de la misión. Y esos discípulos que se pasan cuestionando, llega un padre con un hijo endemoniado y les dice, ¿ustedes pueden ayudar a mi muchacho? Sí, claro. Esos mismos discípulos que Jesús los envió con autoridad, echaron fuera demonios, sanaron personas, predicaron con autoridad. Pero ahora que ya no estaban ocupados en la misión y ocupados en la crítica, ¿saben qué pasó? El diablo se burló de ellos. Llegó entonces el padre con fe, porque había escuchado acerca de un Jesús que transforma vidas. Pero el testimonio de sus discípulos estropeó la fe de ese padre. ¿Sabes por qué? Porque nos desviamos del plan de la misión. Cuando estamos centrados en subir al monte, cuando estamos centrados en cumplir la misión, cuando estamos centrados en buscar a Dios y alcanzar a otras personas, tenemos el poder de Dios. Nuestra mente está ocupada solo en cumplir el plan de la salvación. Y entonces, cuando la gente viene a nosotros, como subimos al monte, irradiamos la gloria de Dios, se sienten atraídos a la iglesia y Cristo Jesús los toca con el poder de su Santo Espíritu. La iglesia está viva, llena del poder del Espíritu Santo, porque toda la iglesia sube al monte con Cristo Jesús. Pero cuando tú te quedas abajo y solo suben unos cuantos, ¿qué pasa? Se estropea el plan de la salvación. Por eso, querido hermano, yo sé que subir al monte es cuestión personal, pero si la iglesia subiera al monte uno por uno, habría poder de Dios en este pueblo. Y no estoy diciendo que no lo haya, porque Dios es misericordioso y clemente, pero necesitamos comprometernos con el Señor, comprometernos con su causa, involucrarnos en la misión. Es lo que necesitamos. Mira, hay mucho que decir aquí. Me gustaría leer el versículo 4. Dice el verso 4: entonces Pedro dijo a Jesús, miran a Pedro, qué lindo Pedro, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, todavía le dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, bueno es que nos quedemos en el monte. En el monte no hay dolor, en el monte no hay sufrimiento, en el monte solo está la presencia de Dios, en el monte se siente la paz que este mundo no te puede ofrecer. Pero lamentablemente, querido hermano, tenemos que subir al monte.
Subimos al monte para que Dios nos capacite. Subimos al monte para que Dios nos fortalezca. Pero tenemos que bajar del monte, porque hay otras personas que tienen que subir al monte con Jesús y vivir con Él eternamente también. No podemos ser egoístas y quedarnos en el monte. Curiosamente, Pedro le decía, aquí está extraordinario. Aquí es un lugar lleno de paz. Pero Jesús los sube al monte con un objetivo: capacitarlos, habilitarlos, adiestrarlos. Y es necesario que cuando tú subas del monte, bajes al valle y rescates a otros para Cristo Jesús. Subir al monte es bueno, pero no te puedes quedar allí. ¿Sabes cuál es el problema con muchos de nosotros? Algunos sí subimos al monte, pero no nos queremos bajar. ¿Cómo está eso, Jorge? Te lo voy a explicar. Te dije que 3 elementos de la vida cristiana tienen que ver con estudio de la palabra, la oración y la testificación. ¿Sabes qué hacemos algunos? Y por eso nuestra vida espiritual carece de ese poder y ese propósito. Estudiamos, oramos, pero no testificamos. ¿Qué estamos diciéndole al Señor? Como Pedro: bueno es que nos quedemos aquí. Subimos al monte, buscamos a Dios, oramos, pero no bajamos al valle para alcanzar a otros para Cristo Jesús. Y ese es el tercer elemento que hace que nuestra vida espiritual sea tan monótona, tan aburrida, tan, no sé, fuera de sabor, tan sin sabor. La vida cristiana es una vida dulce. Ah, sí, vamos a sufrir, amén por eso. Nos van a pasar muchas cosas, amén por eso. Te van a mirar feo, amén por eso. Este es el sermón número 29 que estoy predicando. Y en las 3 semanas anteriores me llovía a palos. Y estoy feliz porque me dieron de a palos. Estoy contento porque eso le hicieron a Jesús. Y si se lo hicieron a Jesús, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Por eso es necesario participar del gozo del Señor. El pueblo de Israel en una ocasión escuchó la palabra del Señor y lloraron. Y entonces ahí nace el versículo de Nehemías 8. El gozo de Jehová, vuestra fortaleza es. Gózate en el Señor. Cumple la misión, porque cuando tú cumples la misión, aunque las cosas vayan mal, tú tienes la garantía que Cristo Jesús estará a tu lado. El Señor no te va a abandonar. No te quedes entonces en el monte. Baja y busca a otros para Cristo Jesús. Dice el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz, ¿qué?, los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta frase es wow. Como te quedas así como un amigo pastor que dice con ganas. Esta frase está con ganas. Mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Wow. Porque cuando Dios habla tenemos que prestar atención. Esta frase el Señor la toma del Salmo capítulo 2. Versículo 7, donde el salmista dice, un salmo mesiánico: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es un decreto. El salmo Dios habla acerca de Jehová y de su ungido, de Jehová y su Mesías, de Jehová y su Cristo. Lo que dice el evangelista en San Mateo 17:5 es que Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que Jesucristo es el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Que Jesucristo es el Verbo, el Logos, el que se hizo carne. Que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Que Jesucristo todo lo puede, que hace cuando quiere, como quiere y donde quiere, porque Él es soberano. Ese es Jesucristo. Un Jesucristo que quiere, desea hacerlo, si tú se lo permites. Así que el versículo dice que Jesucristo es Dios, un ser divino. Pero después dice: en quien mi alma tiene contentamiento. Y aquí me gustaría hablar de eso porque el pastor mencionó algo. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. ¿Me acompañas, por favor? Isaías 42, versículo 1. Dice la palabra de Dios: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, y en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Está diciendo Isaías que Jesucristo es el siervo sufriente? Así es. ¿Está profetizando Isaías que Jesucristo va a morir en la cruz del Calvario? Sí. ¿Está diciendo que aunque es Dios todopoderoso, Jesucristo va a padecer por causa de los pecados de los seres humanos? Así es.
De manera que el versículo 5 de Mateo 17 nos dice que Jesucristo arregló el problema del pecado, que Jesucristo resolvió la situación en la cual el ser humano no podía salir por sí mismo. Y en ese tenor, quiero decirte algo: aquel que sube al monte tiene conocimiento del plan de salvación. Aquel que sube al monte entiende lo que Dios hizo por él en Cristo Jesús. Por eso es fundamental subir al monte, porque el que sube al monte es lleno de la presencia de Dios, porque el que sube al monte comprende el plan de la salvación. Pero al bajar del monte, tú tienes una misión conmigo que cumplir. Y me gustaría ir aterrizando, aunque va a quedar algo de tiempo. Me gustaría decirte algunas cosas más. Los muchachos vienen bajando con Jesús del monte. Y entonces le preguntan: oye, maestro, ¿sí? La Biblia dice que Elías tenía que venir. Así es, pero no ha venido. ¡Ja! Yo me imagino que Jesús se los queda viendo. Elías ya vino. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Hicieron lo que quisieron con él. ¿Cómo, maestro? Así es, muchachos. Elías era Juan el Bautista. La misión de Elías era ser la voz que clama en el desierto. La misión de Elías era abrir camino en los corazones de las personas para recibir al Mesías. Ahora, el Elías de hoy no es una persona. El Elías de hoy no es un símbolo. El Elías de hoy es una institución. Se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, tenemos que ser más específicos. El Elías de hoy somos tú y yo. Tenemos que ser la voz que clama en el desierto, allanar el camino de los corazones de las personas para recibir a Jesús en su segunda venida. Esa es la misión que tenemos que cumplir. Pero me gustaría decirte algunas cosas. Elías tenía 4 características que como hermanos de fe también debemos tener. Y por lo menos te voy a mencionar algunas. Número 1, Juan el Bautista, como Elías, realizaba una actividad. ¿Me acompañan, por favor? Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 7. Juan, capítulo 1, versículo 7. Bueno, voy a leer desde el versículo 6. Dice la Biblia, San Juan 1, 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿quién? Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan realizaba una actividad. La actividad de Juan era dar testimonio de lo que había vivido con Cristo Jesús. En otras palabras, Juan subió al monte. Juan se encontró con Jesús. Juan tuvo una visión. Juan le explicaron la misión. En la visión y la entrevista que tuvo Juan con Dios, recibió el mensaje. Y ahora, lleno del poder del Espíritu Santo, Juan baja del monte y anuncia el mensaje que recibió. El mensaje no es suyo, es de Dios, pero lo recibió en el monte con Cristo Jesús. Y cuando Juan baja del monte, da testimonio de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí me gustaría compartirte lo que puede significar testimonio. Según lo que tengo aquí, no recuerdo que así fuese, pero aquí lo tengo. Testimonio es presentar las evidencias a favor de Jesús. Una persona que testifica presenta en su vida las evidencias a favor de Cristo Jesús. Un testigo no habla, un testigo vive. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 24, 14 que el Evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. Si el Señor no ha venido, puede ser es porque no estemos predicando a través de nuestras vidas. Y el testimonio tiene un objetivo. Recordemos, Juan realizaba una actividad, él daba testimonio, pero ese testimonio tenía un objetivo. Dice allí el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz?
Cristo Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Cuál es el objetivo del testimonio? ¿Cuál es el fin del testimonio? Que las personas crean en Cristo Jesús. El testimonio es la afirmación de aquel que ha estado en íntima comunión con Dios, en la que expresa el significado de esa experiencia y los contenidos de la revelación que él ha recibido de parte de Dios. La experiencia individual del testigo con Cristo engendró su propia fe, pero es su testimonio que se torna en un elemento básico para conducir al incrédulo a una experiencia de fe. De manera que el Señor hoy nos pide, hermanos, el Señor nos invita hoy a subir al monte para capacitarnos, para habilitarnos, para adiestrarnos, para darnos un mensaje, a bajar al valle y testificar que Cristo Jesús viene pronto. Y a través de nuestro testimonio, otras las crean en Cristo Jesús. No serán palabras, sino una vida transformada por el Espíritu Santo. Bueno, cuando vi el reloj dije, yo que voy a tardar 30 minutos. En otro tiempo hubiese tardado 1 hora, pero ya vámonos. Versículo 15, vamos aterrizando, por favor. Si se acerca mientras, 6, ¿dónde anda? Por ahí andaba. 6, si te vas acercando, por favor, con el último himno. Me queda viendo 6, ¿yo para qué? Es para el himno 6. El versículo 15, me acompañas a leerlo, por favor, y con esto vamos aterrizando. Juan 1:15. Dice así la palabra del Señor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A mí me interesa solamente de ese verso resaltar la expresión clamó. Clamó significa alzar la voz. Clamó significa prorrumpir en alta voz. Clamar significa vocear fuertemente. Eso significa clamar en el original. De manera que el texto bíblico dice que Juan clamó, que Juan dio testimonio. Pero el verbo clamar aparece en el Evangelio según San Juan y se usa para referirse a la proclamación de un mensaje que debe anunciarse aunque exista contradicción hacia su contenido y oposición a que ocurra su proclamación. Cuando Juan clamaba, cuando Juan voceaba fuertemente, cuando Juan pronunciaba en alta voz el mensaje y daba testimonio de Cristo, había oposición a su mensaje. Una pregunta, siendo sinceros, cuando predicamos de Cristo Jesús, ¿hay oposición al mensaje? Así es. ¿Pero eso desanimó a Juan para no seguir clamando? No, Juan clamó hasta que le cortaron la cabeza. Aquí viene el desafío para ti. Se viene una jornada de campañas de barrio y después se viene una campaña metropolitana. ¿Te gustaría clamar en el nombre de Cristo Jesús? Aunque haya oposición, aunque te cierren la puerta, porque a veces pasa, pero tu misión es clamar. Si por alguien ahí te rechaza, tú sacúdete las sandalias de tus pies y anda para otra casa. El Señor los juzgará. Nuestra función es clamar, vocear fuertemente, advertirles a otros que si no se entregan a Jesús, el Señor va a venir y no van a estar listos. Esa es nuestra tarea. Juan clamó, nunca se desanimó, siempre anunció que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es nuestra misión. Así que yo quiero invitarte el día de hoy, si tú quieres comprometerte como Juan el Bautista a clamar el nombre del Señor, al terminar el himno que vamos a entonar, que es el himno número 491, si tú te quieres comprometer con el Señor a ser testigo de Cristo Jesús y a anunciar a otros y a vocear fuertemente que el Señor viene pronto, al terminar el himno, pasa aquí al frente para que hagamos una oración. Involúcrate en la misión, comprométete con el Señor. El tiempo es tuyo, sí. Himno número 491.